Con 35 años, Toni Kroos rompió el silencio de la manera más inesperada. No con una rueda de prensa emotiva, no con una despedida llena de aplausos, sino con una decisión fría, calculada y definitiva. Para millones de aficionados, Kroos seguía siendo uno de los mejores mediocampistas del mundo, intocable en el Real Madrid, respetado en Alemania. Un futbolista sin escándalos, sin excesos, sin errores visibles. Pero dentro del vestuario, la historia era distinta. Insiders hablan de tensiones ocultas, desacuerdos silenciosos y relaciones que nunca fueron tan perfectas como parecían. Kroos no gritaba, no discutía en público, simplemente observaba y tomaba nota. ¿Por qué decidió marcharse justo ahora? ¿Por qué nunca fue realmente el hombre del club, pese a su estatus de leyenda? ¿Y quiénes fueron las personas que más marcaron su camino, para bien y para mal? Para entender su retirada, hay que mirar más allá de los títulos, y todo comienza con una lista incómoda. Empezamos con el número 5. Número 5. Joachim Löw. Joachim Löw fue el primero en confiar en Toni Kroos en la selección alemana. Durante años, su relación pareció estable, casi ejemplar, pero tras el Mundial 2014, algo empezó a cambiar. Insiders del vestuario aseguran que Löw comenzó a imponerle a Kroos un rol cada vez más rígido, menos libertad, menos voz en las decisiones tácticas. Kroos ya no era un cerebro creativo, sino una pieza silenciosa del sistema. Testigos recuerdan reuniones tensas, miradas frías y conversaciones que nunca llegaban a nada. No hubo discusiones públicas, solo una distancia creciente. Con el paso de los torneos y los fracasos de Alemania, Kroos empezó a sentirse ignorado. Según fuentes cercanas, llegó a pensar que el seleccionador protegía su idea antes que a sus jugadores. Cuando Kroos dejó la selección, muchos hablaron de cansancio, pero dentro del equipo se sabía otra cosa. La confianza con Löw se había roto hacía tiempo, y este fue solo el comienzo. Número 4. José Mourinho. Cuando Toni Kroos llegó al Real Madrid, José Mourinho ya no estaba en el banquillo, pero su sombra seguía muy presente. Y para Kroos, ese pasado marcó más de lo que muchos creen. Según fuentes internas, Mourinho nunca fue un admirador del perfil de Kroos. Lo veía como un jugador brillante con balón, pero demasiado poco agresivo para su idea de fútbol. Esa etiqueta quedó grabada en los despachos del club. Insiders recuerdan que incluso años después, el nombre de Mourinho surgía en conversaciones internas cuando se hablaba del equilibrio del equipo. Kroos lo sabía y sentía que debía demostrar constantemente su valor, incluso sin el portugués allí. El punto más incómodo llegó cuando Mourinho, ya fuera del Madrid, lanzó críticas veladas al estilo del equipo. Para muchos, no iban dirigidas a Kroos, pero dentro del vestuario, el mensaje fue claro. Kroos nunca respondió públicamente, pero quienes lo conocen aseguran que esas dudas externas le afectaron más de lo que admitió. No fue un enfrentamiento directo, fue algo peor, una desconfianza que nunca desapareció del todo. Número 3. Pep Guardiola. Pep Guardiola siempre admiró la inteligencia de Toni Kroos, pero admiración con Cognella Don Tuentuedoy. Insiders aseguran que Guardiola veía a Kroos como un jugador brillante, pero demasiado rígido para su fútbol de ritmo extremo. Quería más movilidad, más intensidad sin balón. Kroos, en cambio, defendía el control y la pausa. El choque nunca fue público, solo se notaba en frases indirectas, en entrevistas medidas, en elogios que siempre tenían una condición. Es fantástico, pero... ese pero nunca desapareció. Personas cercanas a Kroos recuerdan que esas dudas le molestaban profundamente, no porque vinieran de Guardiola, sino porque reducían su fútbol a una limitación, no a una elección. Cuando Guardiola habló del nuevo tipo de mediocampista, muchos entendieron el mensaje. Kroos también, y decidió no entrar en el juego. No hubo ruptura, no hubo pelea, solo una distancia clara entre dos ideas opuestas del fútbol, y esa distancia dejó huella. Número 2. Mesut Özil. Durante años, Toni Kroos y Mesut Özil fueron vistos como almas gemelas del fútbol alemán. Dos cerebros creativos, dos talentos silenciosos. Pero detrás de la Gandó, la relación nunca fue tan cercana. Insiders de la selección recuerdan diferencias profundas en la forma de entender el juego y el vestuario. Özil era emocional, sensible a las críticas. Kroos, frío, directo, implacable con el rendimiento. Con el paso del tiempo, esas diferencias se volvieron tensiones, especialmente
especialmente cuando los resultados empezaron a fallar. Según fuentes internas, Kroos sentía que Özil evitaba la responsabilidad de los momentos difíciles. Özil, por su parte, veía a Kroos como distante y poco solidario. El punto de ruptura llegó lejos de las cámaras, reuniones cerradas, silencios largos y una confianza que ya no se podía recuperar. Cuando Özil dejó la selección en medio de la polémica, Kroos nunca salió a defenderlo públicamente. Ese silencio habló más que cualquier declaración. Dos talentos, una generación dorada y una fractura que marcó a la Mannschaft para siempre. Número 1. Florentino Pérez. Con Florentino Pérez, la relación nunca fue emocional, fue profesional, fría, calculada y precisamente por eso dejó cicatrices. Toni Kroos siempre fue titular indiscutido en el Real Madrid, pero insiders del club aseguran que nunca fue un jugador intocable en los despachos. No vendía camisetas como otros, no generaba titulares, no representaba el marketing global que Florentino buscaba. Según fuentes cercanas, Kroos sabía que su valor era deportivo, no político, y eso le molestaba, porque sentía que su inteligencia y regularidad eran subestimadas frente al brillo de otras estrellas. El momento clave llegó con las conversaciones sobre su futuro. Mientras otros recibían homenajes y promesas, Kroos percibió silencio. Un silencio que para él decía más que cualquier palabra. Florentino nunca lo presionó para irse, pero tampoco luchó para que se quedara. Y Kroos lo entendió. Por eso su retirada no fue un adiós emotivo, fue una decisión fría. Exactamente como la relación que lo marcó al final de su carrera. El verdadero giro en la historia de Toni Kroos no fue su retirada, sino la forma en que la preparó. Según insiders, no fue una decisión repentina, sino el resultado de años, sintiéndose cada vez más ajeno al fútbol moderno. En privado, Kroos habría confesado que el juego ya no premiaba la inteligencia ni la pausa, sino la velocidad, la imagen y el ruido constante. Lo más llamativo fue su silencio selectivo. No hubo agradecimientos amplios, no hubo nostalgia. No hubo puertas abiertas. Ese mutismo fue el mensaje. Kroos no se fue cansado físicamente, se fue desconectado emocionalmente. Y cuando un jugador que lo ha ganado todo decide irse así, es porque la ruptura ocurrió mucho antes de que el público lo notara. La retirada de Toni Kroos no fue un final ruidoso, sino una despedida silenciosa. Ganó todo, no vio todo, pero entendió antes que muchos que el fútbol moderno ya no era el lugar donde se sentía representado. Las tensiones, las dudas y las relaciones frías nunca estallaron en público, simplemente se acumularon hasta empujarlo a irse sin mirar atrás. Kroos eligió marcharse como jugó toda su carrera, con calma, con control y sin necesidad de explicaciones. Y en un deporte que vive del drama, su silencio final terminó siendo su mensaje más poderoso.